Halliday era una mujer que debía tener unos 60 y largos. Tenía el cuerpo ágil, una mirada serena y compasiva, seguramente producto de sus años de trabajo y de todo lo que había visto en su vida. Viajaba en el Expreso de Oriente, ese mítico tren que atravesaba toda Europa. Y no sabemos muy bien a dónde iba, pero viajaba con su maletín de médico al lado, viajaba con su termómetro metido en el bolsillo izquierdo de su saco de hombre, y esa noche había decidido, en el trayecto entre Venecia y París, darse una vuelta por el salón comedor del tren. Cuando llegó al salón comedor se sentó en una mesa más bien retirada y desde ahí se puso a mirar a los asistentes. Le llamó la atención un pasajero que seguro estaba al borde de la muerte. Tenía un color pálido, casi transparente, los ojos hundidos en sus cuencas, su cuerpo esquelético se zarandeaba al vaivén del tren como si fuera un muñeco de trapo. Las manos esqueléticas estaban apoyadas arriba de la mesa, no se diferenciaban para nada con los cubiertos de plata. En una curva fuerte del tren, casi se cae de la silla y los cubiertos volaron de la mesa sin que él hiciera ni un solo movimiento por atajarlos. Minerva se quedó sorprendida, sobre todo porque alguien gritó: ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Y el pasajero se encogió como si hubiera recibido una puntada. Alguien más gritó también: ¡No, yo tampoco lo puedo creer! El pasajero se hizo más chiquitito todavía, parecía que sufría un inmenso dolor. Por alguna extraña razón que ella desconocía, Minerva Halliday se escuchó a ella misma decir: ¡Yo creo! Fue instantáneo. El pasajero se irguió de golpe y la miró directo a los ojos. Minerva sintió que esa mirada le entraba fría por los ojos y le helaba la sangre. Se levantó de golpe de la mesa del salón comedor, salió corriendo y se encerró en su camarote. Se quedó ahí unos cuantos minutos. De pronto golpearon la puerta de su camarote con insistencia. Minerva abrió muy despacito, se asomó para ver quién era. Era el maître del salón comedor. Le preguntaba si ella era médico. No, enfermera retirada, le contestó. Daba lo mismo, necesitaban ayuda con un hombre que se había descompuesto en el salón comedor. Ella agarró el maletín de médico y corrió atrás del maître que la guiaba por los pasillos del tren. Cuando llegó al camarote del pasajero, no se sorprendió. Ahí estaba ese hombre que había visto en el salón comedor. Ese pasajero parecía muerto. Y sin embargo, Minerva le tomó el pulso con sus dedos en la muñeca y sintió ese frío espectral que le corría por las venas. Retiró los dedos como si se hubiera quemado con hielo seco. Le pidió al maître que por favor la dejara sola con el paciente. El hombre no puso ninguna objeción. Cerró la puerta del camarote y se fue. Minerva se quedó a solas con el paciente, con ese fantasmal pasajero. Se acercó despacio hasta la cara del paciente y le dijo: yo sé que es usted y yo sé qué enfermedad padece. El pasajero abrió los ojos y la miró a la cara. Minerva siguió y le dijo: usted tiene la enfermedad de la gente. La gente de este tren lo está matando. El pasajero abrió la boca y le preguntó cómo lo sabía. Oh, dijo Minerva,
Yo conocí a alguien como usted cuando tenía 6 años. Fue en Irlanda, en la casa de campo de mi tía, una casa vieja que tenía más de 100 años. Por las noches escuchaba pasos sobre el techo, chillidos en los pasillos. Y una noche la puerta de mi habitación se abrió muy despacio y una sombra muy parecida a usted entró y se sentó a los pies de mi cama. Me acuerdo que la habitación se heló y yo sentí un frío como el que tengo acá con usted en este camarote. La sombra era tan parecida a usted y me contó historias. Historias que todavía recuerdo. Usted es un fantasma. El pasajero se sentó de golpe en la cama y le dijo, ¿cómo lo sabe? Y ella le contestó, es que yo creo. Pero ahora usted va a tener que contarme toda su historia. El fantasma del pasajero sintió que era justo. Así es que mientras el expreso de Oriente cruzaba el medio de los campos y abría la oscuridad de la noche con esos enormes faros, el fantasma del pasajero contó su historia. No tenía nombre. El tiempo y miles de lluvias y de neblinas y brumas lo habían borrado de su lápida. Y él vivía en algún lugar perdido en Viena, un lugar donde las noches eran largas, donde el viento aullaba y donde la gente escuchaba y creía. Con el paso del tiempo las cosas empezaron a cambiar. Y para sobrevivir a los ataques de los incrédulos, de los ateos, él tuvo que esconderse en una biblioteca. Se ocultó en los estantes polvorientos, ahí buscando historias, leyendas, mitos de cementerios. A muchos de sus compatriotas del mundo invisible les había ido peor. Es que fueron desapareciendo uno a uno a medida que los castillos que habitaban fueron derrumbados, o lo que era peor, fueron alquilados por sus dueños, las ladies y los lords, a los clubes de campo o a alguna cadena hotelera. Así, expulsados, los vagabundos fantasmales del mundo se fueron perdiendo en el barro del olvido, en el barro de la duda, del desprecio y de la burla. Todos sus amigos espectrales habían huido, vaya a saber uno dónde. Solo quedaba él, que también estaba escapando. Viajaba en tren por Europa rumbo a Inglaterra o a Escocia. Pretendía cruzar el mar y refugiarse en algún páramo perdido, en un castillo olvidado, ahí donde los hombres, las mujeres, los niños y las niñas creyeran y se asustaran adecuadamente de las cenizas y los humos de las almas errantes. Mucho tiempo estuvo hablando el espectral pasajero y cuando hizo su silencio, Minerva sintió que ya era tiempo de contar su propia historia. Así es que ella le contó que durante muchos años había cuidado a su madre inválida y a su padre ciego, que le había dedicado su vida entera a los hospitales, a las noches de llanto, de dolor, a las camas de tumba. Y claro, el olor de los medicamentos no era un perfume que resultara particularmente atractivo para los hombres, así es que Minerva Halliday no había sido amante, ni esposa, ni madre. Le dijo que incluso más de una vez
ella misma se sentía un fantasma. Pero ahora, esa noche, a sus 60 y pico de años, ahí estaba él, un paciente extraordinario, un paciente excitante, diferente, absolutamente nuevo. Minerva le dijo: usted me hace sentir libre, me hace sentir libre como un pájaro. Voy a viajar con usted, lo voy a acompañar cuando lleguemos a París. Vamos a bajar juntos del tren, lo voy a guiar entre la gente y después lo voy a acompañar hasta el ferry y voy a cruzar el mar hasta Inglaterra. Estaba decidido. El fantasmal pasajero hizo una mueca con esa boca finita que tenía, que se parecía bastante a una sonrisa. Después el tren silbó atravesando la noche oscura y se durmieron. En la madrugada los despertó el grito de los guardas: ¡París! ¡París! La llegada a la estación era un lío de gente que subía, que bajaba, de risas, de gritos, de idas, de vueltas. El fantasmal pasajero sentía que se derretía entre tanta gente, entre tanto equipaje tirado. Y estaba tan asustado que Minerva lo llevaba del brazo. Me voy a derretir, dijo el fantasmal pasajero. Minerva le dijo: no, a donde yo lo voy a llevar. Lo agarró del brazo y lo metió adentro de un taxi. Él preguntó a dónde iban. Como única respuesta, ella le mostró una canasta de picnic que llevaba en el brazo. Un rato después, llegaron bajo un cielo gris, encapotado, al cementerio de Père Lachaise. Ahí caminaron del brazo, pasearon entre tanto mármol frío, entre tanta lápida, entre tantas almas ocultas. Caminaron, anduvieron. El fantasmal pasajero hizo un poco de guía. Aquí, la primera de estas tumbas. Debajo de ella, ni siquiera hay muerte ya. Y aquí tiene la tumba de una amante esposa que ha decidido compartir el resto de su vida eterna con su marido. Y esta tercera tumba es la tumba de un escritor. El fantasmal pasajero se arrodilló, limpió la inscripción de la lápida con sus manos. Dice que es un escritor de novelas, que amó las noches, las nieblas y los castillos. Apoyó la mano y dijo: tiene la temperatura perfecta, como si fuera un buen vino. Se quedaron ahí. Minerva abrió la canasta de picnic, sacó unos quesos, un pan muy sabroso, algunas uvas, 2 copas, un champán, y compartieron la comida, porque parece que el fantasma no se alimentaba solo de espanto. Después de pasar todo el día en el cementerio de Père Lachaise, volvieron para tomar el tren a la estación. El fantasmal pasajero estaba lleno de energía. El recorrido por el cementerio lo había vitalizado. Cuando subieron, entraron al camarote de él, pero un momento después empezó a sentirse mal. Cada vez peor. Le costaba respirar. Empezó a perder el color, los ojos se le hundieron en las cuencas. Es que junto con ellos había abordado el tren un grupo de intelectuales existencialistas franceses. Y como si eso fuera poco, también habían subido unos filósofos escépticos alemanes. Las conversaciones sobre la existencia y sobre la creencia rodaban por todo el tren. Corrían por los pasillos, se metían por debajo de las puertas de los camarotes, a través de las paredes.
El fantasmal pasajero sentía que se estaba diluyendo. El instinto de enfermera de Minerva Halliday le dijo que tenía que hacer algo de manera inmediata para que él no desapareciera. Salió corriendo hasta su camarote y volvió corriendo, cargada con una pila de libros. Se sentó a los pies de la cama. El fantasmal pasajero acaba de respirar, su respiración era un ruido áspero. Ya no vería los ojos. Minerva revisó los libros, agarró uno y dijo: Hamlet. El padre del personaje es un espectro. Lo abrió y empezó a buscar. Leyó: soy el espectro de tu padre, condenado por cientos de años a andar rondando en la noche. Terminó de leer y vigiló la respiración de su paciente. No era suficiente. Agarró otro libro, Canción de Navidad. 4 fantasmas en una misma historia. Buscó y leyó: soy el fantasma de las Navidades pasadas. Volvió a controlar a su paciente. No era suficiente. Buscó otro libro. Cumbres borrascosas. Katy volvía a la colina. Buscó entre las páginas y leyó: el fantasma de Rickshaw salió de la niebla flotando y fue trotando a la bruma. Se fijó cómo estaba su paciente. El ritmo de respiración estaba haciéndose un poco más sereno. Entonces Minerva fue por su remedio favorito. Agarró y eligió el corazón delator. Y ahí encontró el párrafo que quería. El latido incesante del corazón delator del hombre viejo se escuchaba debajo del piso. Su fantasmal amigo empezó a recuperarse. Minerva se sintió más serena, descubrió que ese era el remedio. Entonces siguió leyendo y siguió contando esas viejas historias de espanto, hasta que por fin las conversaciones de existencia y de creencia se quedaron dormidas en el tren. Y entonces el fantasmal pasajero dijo: estimada señora, por favor, descanse en paz. Minerva cerró el libro, lo dejó apoyado sobre sus piernas y se durmió. Cuando llegaron al mar al día siguiente, el día estaba lleno de bruma. El fantasmal pasajero miró al cielo, vio esa niebla y agradeció a ese fantasmal día. De cualquier manera, el paso del tren al ferry fue muy doloroso. Encima, entre tanta gente, un montón de niñitos pasaron corriendo alrededor de ellos, a los gritos y a las risas. El fantasmal pasajero sentía que se derretía. Minerva lo agarró entre sus brazos y lo llevó casi en el aire hasta una silla en el medio de la sala de juegos. El fantasmal pasajero la miró con ojos espantados. Se agarró fuerte de su bufanda de lana con esos dedos esqueléticos como si fuera el único lugar en el que estaba a salvo. Minerva le dijo: confíe en mí. Esta es la medicina. Se dio vuelta y gritó: ¡Niños! Es hora de escuchar cuentos. Todos los chiquitos vinieron corriendo hasta donde ella estaba. Cuentos de fantasmas. ¿Porque ustedes creen en fantasmas? Sí. Sí, dijeron los niños. Fue como si le hubieran puesto una vara de hierro en la columna vertebral. El fantasmal pasajero se irguió. Su piel tomó un color fantasmal. Sus ojos se convirtieron en 2 brasas. Los chicos se sentaron alrededor de él, a sus pies, lo miraron de abajo a arriba y él los señaló uno por uno con ese dedo helado y dijo:
les contaré un cuento terrible. La historia de un fantasma verdadero. Los niños se abrazaron unos a otros y entonces él empezó a contar esas historias de pánico y terror. Contó historias de noches oscuras, de olores nauseabundos, de nieblas amenazantes, de alaridos interminables, de ruidos de cadenas arrastrándose, de caballos que se espantan, de perros que aúllan a la luna, de gatos que se erizan. Los niños se abrazaban unos a otros, se juntaban como si fueran pollitos buscando abrigo y cobijo. Y mientras él contaba, su presencia se hacía cada vez más fuerte, incluso más cálida. Minerva estaba apoyada en la puerta, en el marco de la puerta de la sala de juegos. Lo veía contar y así como distraída se acariciaba el termómetro en el bolsillo izquierdo de su saco de hombro. Mientras él contaba, Minerva veía esos acantilados espectrales, veía esos castillos arrumbados, esas nieblas oscuras. El ferry llegó a puerto y con su bocina dio por terminada la sesión de cuentos de medianoche. Los padres vinieron a buscar a sus hijos. Los pequeñitos no se querían ir, esperando el próximo cuento, la próxima historia. Más de uno se fue del brazo arrastrándose y protestando. Minerva y el fantasmal pasajero se quedaron en la sala de juegos hasta que todos bajaron del ferry. Después él se levantó lleno de energía. Bajó por la explanada del ferry hasta el muelle. Estaba tan fuerte, tan contento. Caminaba rápido, erguido, a paso firme. Parecía que cada vez que se acercaba un poquitito más a Inglaterra se sentía mejor. Minerva lo vio caminar adelante de ella con tanta firmeza, tan decidido, listo para subirse al vagón del tren que los estaba esperando. Ella caminó detrás de él, apresuró un poco el paso y de pronto sintió un golpe fuerte ahí en el bolsillo izquierdo de su saco donde llevaba el termómetro, un dolor profundo. Se desplomó en el piso. El termómetro se rompió, una gotita de mercurio salió corriendo. Mientras tanto, el fantasmal pasajero ya había subido al vagón del tren. Se dio vuelta para extender su mano y ayudar a Minerva a que subiera, y recién ahí se dio cuenta que ella no lo seguía. Extendió un poco más la mirada y vio un tumulto de personas juntándose alrededor del cuerpo caído de una mujer. Después vio que Minerva emergía de ese tumulto más pálida, pero con una sonrisa radiante. Ella llegó rápido hasta él como flotando, aceptó la mano que él le extendió y subió al vagón. Desde ahí los dos miraron ese grupo de personas. Alguien gritaba: ¡un médico, por favor! ¡Un médico! Vieron el termómetro roto, esa gotita de mercurio que todavía corría. El fantasmal pasajero preguntó en un suspiro: ¿quién sería esa mujer? Minerva suspiró, lo miró a los ojos y le dijo: oh, la verdad es que nunca lo he sabido. En ese momento, él la vio. La vio como realmente era ahora y sonrió y le dijo: oh, mi querida y amable señora, por favor, venga conmigo.
Minerva devolvió la sonrisa y asintió y dijo, y seamos libres, libres como pájaros. En ese momento el silbato del tren anunció la partida. Y los fantasmales viajeros siguieron su rumbo. Viajaron hasta Londres, viajaron a Edimburgo, fueron a algún páramo perdido, viajaron por castillos olvidados y arrumbados, viajaron por noches oscuras, viajaron eternos y fantasmales años juntos.